Bueno, yo primero explicaros que estoy aquí hasta ahora un poco por error. Es decir, a mí me dijeron para venir mañana a una mesa de crianza y después me dijeron, mira, nos harías, si tú hablaras del que no os separen, pero en niños, no tanto en el momento del posparto más inmediato, sino en algo más grandecitos, ¿no? Y digo, pues venga, va, que esto me gusta a mí. Y aquí estoy. ¿Me la puedes poner a presentación en la pantalla total? Vale. Además me gustó porque hace unos días se me planteó, como perito psicológico que soy, el defender un caso de una niña de 2 años que por un accidente había perdido a su madre. Había cobrado indemnización todo el mundo, pero a la niña no le pagaban indemnización porque como era pequeña no se había enterado. ¿No? Y entonces yo escribí mails a algunas de las personas que estáis aquí diciendo, mira, estoy haciendo este informe, inundadme de pruebas, si alguien tiene me las puede mandar, porque vamos a empaperar los despachos de los juzgados para que se den cuenta que la niña evidentemente ha sufrido. Pero una de las respuestas que más me gustó fue la de Ivonne Ouza, que me dijo, coño, ¿tenemos que demostrar esto? Pues sí, aún se tiene que demostrar que una niña de 2 años, que se ha muerto su madre o separada de su madre o como quiera, va a sufrir. Y es triste que estemos así, también lo es en el momento del posparto inmediato, pero bueno. ¿Puedes pasar? La primera, la luz no es muy buena y no lo vais a ver. Yo siempre digo que no, yo siempre digo que nosotros somos seres artificiales y eso tiene que ser algo. Es como si nace un canguro y no lo dejas meterse en el marsupio de su madre. Dices, no, pues si los patos viven fuera, el canguro también no, pero es que el canguro es marsupial y el pato no. Bien, pues nosotros somos artificiales, que quiere decir que necesitamos del cuidado de los otros para vivir. En Lérida, por ejemplo, hay piscifactorías. ¿Qué hacen en las piscifactorías? Ponen un montón de huevos de trucha con alimento por ahí y al cabo de 2 meses tienes unas truchas así de guapas. Intentad hacer lo mismo con niños recién nacidos. Pones una habitación con comida por allí y al cabo de 2 meses no hay nadie. Necesitamos el cuidado de los otros para sobrevivir, ¿vale? La naturaleza tiene 2 grandes vías de crianza. Una son los peces, ponen miles de huevos, no cuidan a ninguno, que sobrevivan los que Dios quiera. Y por otro lado tenemos a los primates, somos monos, tuneados pero monos, tenemos una sola criatura o 2 y le dedicamos mucho tiempo de inversión parental. Somos de estos, no de los otros, y por lo tanto durante mucho tiempo pues nos tienen que cuidar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo antiguo que era el de Harlow, que me gusta mucho explicarlo. Harlow cogió a bebés, no son recién nacidos, son pequeños pero ya no son recién nacidos, y dijo, mira, voy a poner aquí una especie de mamá mona, le faltan los consejos de bricomanía a este hombre, que es de alambre, pero no tiene nada, pero sí que tiene un dispensador de leche. Al otro lado hizo un peluche que se parecía más morfológicamente a una mamá mona de verdad, con unos ojitos que miraban, con una carita, recubiertos de piel, pero sin dispensador de leche. Y dijo, ya está, yo aquí pongo unos monos, los monos se van a pasar todo el día enganchados al dispensador y al peluche que le den por saco. Y se dio cuenta que no, que aquellos pequeños bebés artificiales monos se pasaban el día enganchaditos a su mamá mona calentita que les miraba los ojitos y simplemente cuando no podían más y tenían hambre evidentemente para sobrevivir, iban a la otra, tomaban esa leche y se volvían con la primera. En todos los estudios de Harlow concluyó que ese contacto, ese amor que reciben, ese contacto cuando son pequeños, es lo que hace que de mayores sean psicológicamente aptos para vivir en comunidad, porque los que se habían criado, había otros solamente con el dispensador, nunca pudieron ser reintegrados a la camada, eran agresivos, eran hiperactivos, eran no sé qué, por si os suena, ¿vale? Entonces nosotros somos de estos y necesitamos esto, no lo otro, ¿Puedes pasar, por favor? No puede ser lo mismo un bebé criado de una manera que un bebé criado de otra. Es como los jueces, no sé si tenemos que demostrar que una niña de 2 años va a faltar a su madre. Es que, ¿a dónde estamos? Tenemos que cambiar el paradigma de la crianza y de los niños, porque cuando hay que demostrar estas cosas ya, bueno, apaga y vámonos. Pero aquí estamos, como ha dicho Neus, estamos aquí y lo hemos conseguido, va a ser, pues bien, lo haremos. ¿Pasa? Y la última os he dicho que iría muy rápido, hoy lo he intentado hacer.
Voy a ser políticamente incorrecta como soy siempre donde voy. Sí, porque me gusta. Y entonces ya es hora de empezar a decir que la maternidad y la paternidad no es un derecho de los padres, es ante todo un deber, porque juegas con una vida humana y con una parte como es la psicología infantil. El otro día me vino una madre muy contenta que está esperando a su primer hijo porque ha encontrado una guardería en donde lo dejará a las 7:30 de la mañana para poder trabajar y se lo aguantan hasta las 7 de la tarde. A lo mejor esta madre tenía que haberse comprado un perro. Pero eso no lo dice nadie, ya es hora de empezar a decir estas cosas. No podemos separar a los niños, tienen unas necesidades. O sea, hay cosas que también las cumple un periquito, plantéatelo. Y nos tenemos que empezar a plantear y a replantear las custodias compartidas, con perdón. Que está muy bien que el niño esté con su padre y con su madre, no haberse separado primero. Pero bueno, una vez hecho daño, ¿vale? Pues vamos a ver lo mejor para el niño, no para los padres. Y eso hay que hablarlo. Y hay que decir que el legislador muchas veces se está equivocando en cómo se están aplicando. No están bien. Y no es tan bien que en algunos países sudamericanos, para que las mujeres puedan tener hijos por inseminación artificial, estén dejando hasta 6 óvulos, creo que es en Venezuela o no sé dónde. Pues no está bien eso. Porque la paternidad y la maternidad, ante todo, es eso. Es un deber hacia el hijo, es una responsabilidad, más que un derecho, porque juegas con la vida de los otros. Y los niños, sobre todo, a eso que decíamos que no se separen al principio, necesitan tiempo, y tiempo de estar con sus padres, ni calidad ni no calidad, como dice Carlos González. A ver qué me va a decir que mi tiempo es de calidad o no es de calidad. El tiempo que dedica una madre a un hijo siempre es de calidad, por favor. Necesitan eso. Y para terminar, una frase que conocéis todos y que sale en los anuncios de televisión, es que mi padre a mí me viene a buscar. ¿Vale? Gracias.